En el día de hoy estuvimos hablando de lo que es la unidad 3, técnicas estadísticas avanzadas para el control de la calidad. Antes de entrar a esas técnicas avanzadas, hay que hablar primeramente de algunas técnicas básicas, las cuales las podemos incluir dentro de nuestro tema 3.1. A este respecto, la primera técnica de la que hablamos fueron los diagramas de flujo, que son representaciones gráficas de un algoritmo, de un proceso de solución de algún problema, usando simbología estandarizada. Ya la mayoría de ustedes han trabajado antes con este tipo de diagramas, con este tipo de herramientas. Estos nos van a brindar una serie de ventajas. Vean que en primer lugar permiten ilustrar modelos y conectar ideas, haciendo más fácil el proceso de entendimiento. Recordemos que una imagen muchas veces es capaz de decir más que 1000 palabras. En segundo lugar, favorece la comprensión de los procesos al permitirnos identificar las diversas relaciones y flujos que se producen dentro de ellos. En tercer lugar, facilita identificar problemas y oportunidades. Vean que no es solamente para ver los problemas que podemos tener a nivel de calidad, sino las oportunidades de mejora que podrían pasar por alto de otra manera. Facilitan el análisis de interfaces y son excelentes para la capacitación del personal. Aquí tenemos una serie de símbolos correspondientes a este tipo de diagramas, cada uno de los cuales también son por lo general bastante conocidos. El óvalo para inicio y fin, la flecha para indicar el flujo de ese proceso, de esas acciones. El paralelogramo indica entrada o salida de datos. El rectángulo son procesos, cálculos que vayamos a ejecutar. El rombo representa una decisión. Estos son los 5 elementos más comunes. Además de esto, hemos incluido en nuestro listado dos más, que sería el conector, que es un círculo, y el elemento que se utiliza para mostrar e imprimir contenido. Generalmente es para salida de datos, el cual yo lo relaciono normalmente tipo una bandera. Este es un símbolo antiguo, pero aún se usa muchas veces para no confundir entre entradas y salidas cuando hay diagramas de cierta complejidad. Aquí tenemos los pasos básicos que podríamos seguir para construir un diagrama de flujo. Lo primero es entender el problema. Después de allí, identificar las actividades que se deben realizar y en qué orden. Luego, representar estas actividades y podemos estructurarlas como cajas para poder tener una cierta separación entre ellas y que sean más fáciles de apreciar visualmente. Generalmente esta separación se hace mediante líneas punteadas. Por último, hay que estar pendiente de que ese diagrama de flujo sea válido, y esto lo hacemos con el apoyo de las personas que sean expertas en dichos procesos. Recuerden que normalmente la validez no la debe establecer la misma persona que crea un componente, sino otra persona, para que así no haya ningún tipo de sesgo, porque el creador de algo generalmente tiende a, a pensar que eso es óptimo, que eso es lo mejor que se puede hacer, que esa es la solución correcta, eso, para tener mayor objetividad. Muy bien, gracias. Aquí tenemos un ejemplo de un diagrama de flujo. Como pueden ver,
hay una serie de elementos que ya los hemos nombrado. Este cuadro que está en azul representa una actividad, un módulo de ese sistema. Estos que están en negro representan otros módulos que no se, digámoslo así, que no se desplegaron, pero que su estructura tendría el mismo tipo de elementos que ya hemos comentado. Aquí están presentes los distintos, la mayoría de los símbolos que estuvimos nombrando. Vean que está el de decisión, el inicio, el círculo de conector, el de procesos, el de lectura de datos, el de escritura, etcétera. Aquí tenemos algunas consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta cuando construimos diagramas de flujo. Primero que nada, los pasos deben estar completos y con una correcta secuencia lógica. Recuerden que si omitimos algún paso o lo colocamos en un orden inadecuado, podemos obtener respuestas erróneas o inesperadas. En segundo lugar, hay que usar adecuadamente la simbología. Tenemos una serie de símbolos estandarizados, los cuales debemos respetar. No es que vamos a colocar, por ejemplo, los procesos como paralelogramos y las entradas y salidas como cuadros o todo como cuadros, no. Hay que respetar la simbología, el estándar, para que pueda ser entendido por cualquier persona que necesite leer ese diagrama. Hay que minimizar o, de ser posible, eliminar la existencia de líneas cruzadas o montadas. Debemos procurar maximizar la legibilidad. Para esto puede ser útil inclusive el uso de colores diferenciados que mejoren la visualización del diagrama. Luego de allí hablamos de los diagramas de Pareto. Estamos haciendo referencia a la regla del 80-20, donde lo que se considera es que por lo general muy pocas causas son las que originan la mayoría de las consecuencias que nos afectan. Esto nos permite entonces a nosotros el priorizar esos elementos que tienen mayor efecto sobre el sistema. Por ejemplo, en esta imagen que tenemos aquí del diagrama de Pareto, podemos ver que los tres primeros elementos planteados, A, B y C, prácticamente cubren todas lo que serían digamos así, las causas principales. Tienen el mayor efecto sobre el sistema. Vean que estamos hablando que tienen un 150 sobre 160 entre ellas tres. Es decir, si nosotros fijamos nuestra atención en resolver estos tres problemas, nuestro sistema mejorará significativamente. Pero si nosotros nos descuidamos y en vez de prestarle atención a estas situaciones prioritarias, nos concentráramos por error, repito, en las tres de abajo, vean que la mejora sería muy poca, sería mínima. Por ello es que es importante organizar adecuadamente estas, jerarquizarlas, para poder determinar en qué deberíamos enfocarnos primeramente. Allí tienen una serie de videos en YouTube que pueden ver para aclarar aún más estas ideas. No son obligatorios en ningún momento, es simplemente para complementar la información, para entender mejor de lo que se está hablando. Inclusive el primer video, el que está aquí marcado ya en morado, ya fue visto hace unos minutos. No lo voy a repetir, queda de parte de cada uno de ustedes que quiera verlo y si no, simplemente guiarse un poco por lo que estamos revisando. El siguiente diagrama es el de Ichirahara. Este
también denominado como de causa-efecto o de la espina de pescado. Normalmente puede ser combinado muy bien con lo que serían diagramas de Pareto y diagramas de flujo. En este caso, lo que se busca es explorar las distintas causas que afectan el problema, organizándolo de tal manera que nos permita obtener, digamos que una visión clara acerca de su importancia para el problema que estamos planteando. Fíjense qué es lo que se hace aquí. Nosotros trabajamos con varias categorías, por ejemplo, estaría personas, materiales, por decir algo, tecnologías, todo va a depender del problema que estemos enfocando. Eh, materiales, personas, ajá, tiempo, vamos a decir cronograma y etcétera. Dentro de este conjunto de características, nosotros vamos agrupando las diferentes causas que detectemos. Por ejemplo, de personas, atraso de los trabajadores. Entonces, personas con atraso en la hora de llegar. Falta de motivación, falta de motivación. Y así vamos colocando las diferentes causas que podamos detectar en la categoría correspondiente. Luego de esto vamos llenando esas espinas de pescado, como llaman ellos. Luego de allí, una vez que hayamos completado nuestra primer nivel, podemos subdividir estas causas. Por ejemplo, aquí podemos separar dos o tres más y así sucesivamente hasta que lleguemos a los orígenes de ese problema. Recuerden que si nosotros logramos quitar esos orígenes, esos problemas fundamentales, la situación puede mejorar radicalmente. Y aunque muchas veces no sea posible el resolver problemas complejos como los que tenemos aquí originalmente, o esto que está aquí que no se puede resolver de manera directa, sí los podemos resolver si vamos solucionando sus componentes de manera adecuada. Sí, este es el mismo causa-efecto. Son nombres que tiene ese diagrama. Causa-efecto, espina de pescado y chiraguaja. Aquí tenemos algunos de los pasos que debemos utilizar para construir este tipo de diagramas. Fíjense que lo primero, ajá, eso, yo soy malo pronunciando y ajá. Eh, Mira, vea, lo primero que siempre es necesario es entender el problema. No se puede vencer a un enemigo que no se conoce. Tampoco se puede resolver un problema que no se entienda. Luego de allí vamos a determinar el efecto que sería la cabeza de ese pez y lo colocamos en el lado derecho del diagrama. Después de allí colocamos las diferentes categorías, tantas como consideremos adecuadas. Recuerden que podemos tener en lo normal entre 3 y 6 categorías. Pueden haber más, no deberían haber menos porque generalmente estamos entre eso, entre 4, 5, 6 categorías diferentes. Estas van a ser nuestra causa principal. De cada una de estas causas van a surgir varias subcausas y así las vamos dividiendo por niveles hasta llegar a donde nos resulte útil para la resolución. Eso es básicamente lo que dicen esos pasos. Luego de allí, lo siguiente sería la hoja de chequeo o lista de cotejo, también se le puede llamar. Lo que hacemos en ese caso es recopilar información acerca de las diferentes ocurrencias o no de ciertos eventos. Aquí tendríamos un ejemplo. Hay hojas donde simplemente lo que se busca es verificar
si ocurrió o no ocurrió, tipo verdadero o falso. Marcamos si ocurrió, marcamos la casilla y si no la dejamos en blanco. Tal como se ve aquí, aquí no ocurrió el evento. Pero aquí ocurrió 5 veces. Estamos hablando aquí en términos numéricos que después pueden ser de gran utilidad como base para el análisis estadístico. Ya muchos de ustedes han utilizado en diferentes ocasiones distintos formatos tipo lista de cotejo. Aquí estarían algunas de sus clasificaciones de los elementos que se pueden estudiar con ellas. Y luego de allí pasamos a lo que son herramientas de gestión. Fíjense que cuando hablamos de herramientas de gestión, lo primero que aparece es el diagrama de correlación, que sería el mismo diagrama de dispersión. En este tipo de diagramas, lo que se plantea es que la mayoría o los diferentes puntos que conforman nuestro sistema están alrededor de un eje central, cuya pendiente puede ser positiva o negativa. Ahí estaríamos en los dos primeros casos. Se supone que es una recta. También puede darse el caso donde exista mayor complejidad en cuanto a lo que es eh, esa dispersión, esa tendencia de los datos. Aquí vemos que hay una gráfica donde sube y después baja. Aquí estamos hablando de casos más complejos porque ya no se puede operar con una simple ecuación de primer grado. Este podría plantearse, por ejemplo, como una ecuación de segundo grado, tomándolo como una curva. Pudiera estar también con la pendiente inversa, no hay ningún problema. E incluso hay casos donde no es posible establecer esa correlación. ¿Por qué? Porque los elementos están demasiado dispersos. Aquí no se puede establecer una única línea capaz de cubrir la mayoría de los puntos. Entonces aquí la correlación decimos que no existe, que no es válida. El siguiente diagrama del que hablamos fue el de afinidad. Aquí lo que se busca es agrupar diferentes ideas o elementos en características establecidas. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo. Vamos tomando un conjunto de ideas y los organizamos en base a ciertos criterios. Inclusive, una vez que ya hemos establecido grupos, podemos establecer dentro de ellos cualquier tipo de subconjunto que consideremos necesario. La idea de esto es organizar mejor las ideas planteadas para poder sacar un mejor aprovechamiento de ellas. Aquí igualmente, cuando vean esto que está aquí, quiere decir que hay un video que les puede aclarar ciertos puntos de interés. Normalmente son videos bastante cortos, bastante sencillos. Solamente tienen por intención el que ustedes puedan entender aspectos, digamos que resulten un poco más complejos, de manera sencilla y amena. Lo siguiente sería el diagrama de relaciones. En este caso, la idea es determinar las diversas asociaciones que existen entre los elementos. No siempre va a ser como lo que está en la pantalla, ese sería un caso sumamente sencillo. Pero lo importante es que dentro de la gestión de calidad nosotros podemos percatarnos cómo interactúan los diversos componentes del sistema. Y esto nos va a permitir alcanzar mayores niveles de calidad.
Otro tipo de diagrama bastante común es el diagrama de redes. Fíjense que la finalidad de este diagrama es básicamente el detectar cuellos de botella, el detectar puntos críticos dentro de un sistema, donde cada uno de estos círculos representaría una actividad a realizar. Las flechas nos indican las relaciones, la dependencia entre uno y otro, y se puede colocar información adicional como por ejemplo los tiempos, las duraciones. Todo esto nos va a permitir entonces determinar la mejor ruta posible para alcanzar nuestras metas, optimizando con ellos los tiempos y los recursos disponibles. Lo siguiente serían los diagramas de tipo matriz. Fíjense que estamos hablando de diagramas tabulares donde se relacionan diversas características entre sí. En nuestro caso estaríamos hablando de las características de la calidad habitualmente con los diversos requerimientos del cliente o elementos que se hayan construido en el sistema. Este tipo de diagramas se puede, digamos que, convertir en tablas de decisión, siendo esta una de las formas más utilizadas. Vean que nosotros desde el principio de la carrera empezamos a ver elementos como estos, las famosas tablas de verdad que nos dan en diferentes cursos de lógica, de programación y de electrónica. Aquí tenemos la tabla AND, no la voy a explicar, es conocida, de todas maneras la explicación está aquí al lado. La tabla OR, la tabla NOT, la tabla XOR. Estas van a ser la base, van a ser un ejemplo sencillo para nuestras tablas de decisiones. Fíjense que esta es la estructura de una tabla de decisión sencilla, donde podemos ver sus diferentes elementos. Aquí colocamos la identificación. Luego de aquí podemos establecer n casos, caso 1, pero n condiciones, dependiendo principalmente de las características del problema a resolver. Luego de allí, esto nos va a generar una cantidad de casos. Esta cantidad de casos se determina por 2 a la n. Es decir, aquí esto es n condiciones. Si nosotros tenemos una condición, tendríamos dos casos posibles. Si tenemos dos condiciones, generaríamos 4 casos, etcétera. Y también tenemos nuestra lista de acciones, que sería el conjunto de operaciones que vamos a realizar en base a las condiciones que se vayan presentando. Finalmente tenemos en la parte inferior los resultados, que sería esa salida que estamos esperando. ¿Qué más hay aquí? Aquí están los distintos elementos que ya los nombré. Aquí tenemos ejemplos de cada uno de ellos. Voy a omitir esto. Aquí teníamos un ejemplo que estuvimos revisando. Fíjense que en este caso, lo primero que estamos tratando de determinar es cuál es el problema de estudio. En esta ocasión sería préstamos en una caja de ahorros. Luego de allí lo vamos añadiendo. Aquí está nuestro problema de estudio. Ello vamos añadiendo la información de manera progresiva a nuestra tabla de decisiones. Luego prestamos atención a cuáles son las condiciones establecidas para el problema. En este caso hay solamente una condición,
que es verificar si la persona trabaja o no en la empresa. Aquí está mi condición, es trabajador. Mis opciones serían sí o no. Se puede identificar como 1 o 0, verdadero o falso, la anotación que ustedes crean más conveniente. Yo de mi parte acostumbro usar 1 o 0 porque son más cortos y son más adecuados en términos computacionales. Luego de allí seguiríamos avanzando en el análisis de este sistema. Fíjense que los siguientes serían cuáles son las acciones que vamos a establecer. En este caso se definen 3 acciones. Hay que determinar el interés mensual, el plazo que va a tener esa persona para pagar y el monto del préstamo que se le va a otorgar. Allí tendríamos nuestros 3 elementos. Fíjense que estos cada uno tiene su propia unidad. El interés lo estamos presentando como mensual. El porcentaje mensual, aquí es porcentaje sobre mes. El plazo de pago lo vamos a representar en meses para tener todo en unidades comunes. Y el monto del préstamo sería la cantidad de dinero que vamos a pagar, a otorgarle a esa persona. Luego de allí, analizamos entonces qué reglas le vamos a aplicar al trabajador. Dice que el interés va a ser del 5%, que va a tener un año para pagar, pero recordemos que nosotros dijimos que la unidad para este plazo era en meses. Por lo tanto, debemos hacer la transformación correspondiente y que el monto que se le iba a otorgar era de 6 sueldos, con que cada sueldo valía 1000. Aquí vamos llenando nuestro cuadro, en este caso estamos llenando estos valores. Vean que ya todo está en las unidades correspondientes. Nosotros no podemos mezclar valores con diferentes unidades. No podemos colocar aquí un año y trabajar aquí con 3 meses, porque eso sería un error fatal. Si seguimos viendo esta está repetida, ya va. Si seguimos viendo el análisis, para la persona que no trabaja, dijimos que el interés mensual es el doble del que paga el trabajador. Por lo tanto, como el trabajador paga 5%, ese ente externo va a pagar 10%. El plazo es de 3 meses y el monto es de 3 sueldos. Fíjense que por ser un ente externo, las condiciones son un tanto menores, porque se supone que el trabajador está garantizado el pago mediante su planilla, mediante su sueldo. Pero este ente externo no tenemos una manera a lo mejor suficientemente confiable para garantizar que él va a cubrir en la totalidad su deuda. Aquí tendríamos los montos para el no trabajador. Luego de allí, el resultado que estamos esperando se presenta de manera implícita, es decir, no está directamente escrito en el texto. Pero si estamos gestionando una caja de ahorros de una empresa, ¿qué es lo que deberíamos nosotros determinar? No es otra cosa sino las cuotas que debe pagar esa persona con respecto al préstamo. Esto se determina así en forma implícita debido a los datos que hemos utilizado, ya que tenemos el monto, tenemos la duración, tenemos esos valores. Lo único que nos falta por determinar realmente es esa cuota a pagar. Aquí está, vean que él implica un cálculo, una cuestión, allí lo tenemos. Aquí ya esto lo habíamos hablado hace un momento, aquí tenemos un resumen de ese problema, los diferentes elementos que estamos tomando en cuenta.
Nosotros debemos recordar que las tablas de decisiones pueden tener cualquier tamaño. Esto va a estar limitado por las condiciones que establezcamos principalmente y por la cantidad de acciones a realizar. Pero lo más importante a mi criterio son las condiciones. Recuerden que mientras más condiciones generemos, más casos vamos a tener. Esta sería una tabla con 3 condiciones. Fíjense que en este caso 2 a la 3 son 8. Allí tendríamos nuestros 8 casos o combinaciones posibles entre esas condiciones. Si se fijan en esta parte, debe recordarles mucho a esas tablas de decisión de las que hablábamos al principio, donde se van combinando los elementos de manera tal que no se repitan. Aquí no hay ningún caso repetido, no debe haber casos repetidos. Luego de allí estuvimos hablando también acerca del diagrama de árbol. Aquí lo que interesa en el diagrama de árbol es organizar jerárquicamente los elementos. Nosotros ya tenemos diversas experiencias con diagramas de este tipo. La más común por lo general serían los árboles genealógicos que empezamos a generar desde primaria. Y también entrarían aquí más recientemente, por ejemplo, en su curso de proyecto integrador y de comprobación de software, lo que serían las EDT, las estructuras de desglose del trabajo, las cuales son buenos ejemplos de árboles de decisión. Fíjense que aquí lo que se busca es que este elemento P se vaya descomponiendo en una serie de fases, las cuales a su vez se van a descomponer en acciones más simples. Para de esta manera poder solucionar los problemas que estamos planteando de una manera más eficaz, porque como ya dije antes, es poco probable poder solucionar un problema completo desde el principio de una vez, pero lo que sí podemos hacer es ir abordándolos de manera progresiva y así, si es posible, solucionar cualquier tipo de situación. Aquí tendríamos el diagrama de proceso de decisiones, que normalmente se utiliza en casos ya más complejos. Aquí tendríamos sus pasos. Tenemos también ciertas herramientas creativas, donde acabamos de decir recientemente que son muchas las herramientas que podemos utilizar para generar, para acumular ideas, soluciones, propuestas, pero por cuestiones de lo que es el contenido del curso, solamente nos estamos enfocando en la lluvia de ideas. Dentro de esta lluvia de ideas, fíjense que se puede realizar de dos maneras. Cuando hablamos de modo estructurado, estamos hablando de turnos forzados o de tipo obligatorio, donde cada participante debe expresar su opinión en cierto momento, estando inclusive cada intervención limitada en cuanto a su duración. No es que se le va a dar todo el tiempo libre a cada uno, sino que deberían ser participaciones sumamente cortas, de 1, 2 hasta 3 minutos como máximo, dependiendo del tamaño del grupo, para dar la oportunidad a todos de expresar sus ideas. Por otra parte, también tenemos un modo libre. Esto es cuando no se asignan turnos, no se asigna un orden para aportar las ideas,
sino que cada uno lo va haciendo según, digamos así, según se le vaya ocurriendo. Esto es un modo mucho más flexible y que muchas veces da la oportunidad de que surjan ideas bastante interesantes. El riesgo de esto es que también puede conllevar a que ciertas personas no participen nunca en la actividad y así no podamos conocer sus ideas y opiniones al respecto. Entonces debemos buscar un equilibrio entre ambos tipos de participación, la libre y la estructurada. Finalmente, cuando vamos a hacer una tormenta de ideas, debemos seguir al menos 3 pasos básicos. Lo primero es definir qué es lo que vamos a estudiar y comunicar al respecto a los participantes. Lo ideal es que se les diera algo de tiempo para prepararse, pero muchas veces se puede usar inclusive de manera improvisada cuando son temas ya del dominio de los participantes. Recordemos que si nosotros no entendemos el problema con el que estamos tratando, nunca vamos a poder ser capaces de solucionarlo. Una vez que ya se tiene este entendimiento, este conocimiento base, lo siguiente que hacemos es dar la oportunidad para que estos participantes expongan, presenten sus ideas y opiniones, las cuales se van anotando y se van colocando en un lugar visible para evitar duplicidad de conceptos, de ideas. Finalmente, una vez que ya cesan de generarse ideas o que se ha cumplido el tiempo establecido, lo que se hace es jerarquizar estas ideas para seleccionar cuáles son las que se van a poner en práctica y de qué manera. Aquí resulta bastante útil herramientas como el diagrama de Pareto para complementar este proceso. Bueno, muchachos, hasta allí lo que sería el resumen. Si tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto que quieran consultar, aprovechen en este momento. O sea, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre Ichikawa y la de, ¿cómo se llama? De Pareto? Mira, Ichikawa busca mayormente relacionar causas entre sí. Es decir, tú tienes, déjame bajar aquí esto. Imagínate esto. Aquí está tu efecto, ¿verdad? Y tú vas buscando causas. Es decir, vamos a suponer la causa 1 y esa causa le vas determinando su causas secundarias, vamos a decirlo, causas menores, y luego puedes seguir Pausita. determinando así. Este es lo que busca determinar las causas de las causas. Ahora Pareto, ¿qué es lo que busca? Pareto realmente lo que busca es jerarquizar ¿Cuál es el la mayor causa y la menor eso. causa? ¿Cuál es la causa que tiene mayor efecto hasta cuál es la causa que tiene menor efecto? Y en base a esas jerarquías, él lo que propone es que hay que tratar primeramente las causas principales. Y esas causas, por ejemplo, en este caso, tratamos solamente esta primera causa y esa primera causa se supone que es aproximadamente un 20% del esfuerzo. Y con ella podemos solucionar el 80% de lo que serían las consecuencias. Con el Ichikawa lo que buscamos es como desglosar esas causas que no podemos nosotros atacar directamente por ser muy complejas en otras que sean más sencillas y más posibles de solucionar. Luego ir subiendo en el esquema. Por ejemplo, al terminar con estas tres, se supone que esta que tenemos aquí quedaría solucionada.
Hacemos lo mismo con la siguiente hasta que hemos cubierto todas las causas que tenemos aquí. Si nosotros solucionamos estas tres, se supone que ya esta de aquí queda solucionada. No sé si me entiendes, si te respondí tu pregunta con eso. Sí, 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 más o menos ahí. Ujú. Entonces, Ya, la otra sería, una es jerarquizar y la eh, otra es descomponer, en pocas palabras. claro, ya, si, ¿cómo se llama? Si tuviera que escoger para causa y efecto, una de las dos, elegiría la de Pareto. Dependiendo de la situación. Acuérdese que siempre todo depende de la situación. Si ya nosotros tenemos las causas, supongamos que tenemos un listado de causas y esas causas las podemos solucionar cualquiera de ellas, pero no tenemos el presupuesto, los recursos necesarios para tratarlas todas de una vez, hay que usar Pareto. Ya. Ah, claro, entonces Chicago consume más recursos Ajá. al Si hacer causa por nosotros causa. tenemos eso, si nosotros tenemos varias causas, pero no las podemos solucionar directamente, tenemos que usar Ichikawa para ir estructurando las más pequeñas. Desglosando, Eso, claro. desglosándolas hasta llegar a un tamaño que podamos resolver. Esto consume, como dice usted, más recursos, pero nos permite solucionar situaciones más complejas. O sea, en ese caso, si tuviéramos que elegir con recursos suficientes, sería necesario escoger Ishikawa antes que Pareto. Repito, depende del caso. Depende del caso. Por ejemplo, si ya nosotros sabemos cómo solucionar todos los problemas, no necesitamos Chicago. Esta es cuando no podemos solucionar algo directamente. Más complejo, más complejo. Eso, más complejo. Pero si son cuestiones más básicas que sabemos cómo las vamos a solucionar, pero lo que estamos es limitados con los recursos, usamos Pareto. Inclusive si tenemos muchos recursos igualmente y sabemos cómo solucionar, usamos Pareto. ¿Por qué? Porque comenzamos solucionando primero las más importantes. Uno no sabe si en el transcurso de ese proceso resulta ser que se presentó alguna complicación o simplemente al tú solucionar primero las más importantes vas brindando, vas acelerando los beneficios que puede tener ese sistema. Si tú dejas de último las que presentan más beneficios, vas a tener el sistema atorado por más tiempo. A veces con solamente solucionar la primera de estas causas, puede que nuestro sistema tenga un cambio enorme en el rendimiento y luego seguiríamos avanzando posteriormente con las que quedan. Lo importante, como te digo, lo importante es que hay que ver cada situación. La aplicación va a depender de cada situación en particular. El truco del ingeniero o del gerente en este caso es poder determinar dentro de esa situación cuál es la herramienta más adecuada. Claro, porque si hace un caso complejo, tiene un caso complejo y después queda algo simple, no le va a dar la solución que se requiere. Ujú. Sí, entonces cada situación hay que pensarla con cuidado. No podemos, no, voy a usar siempre Pareto, voy a usar siempre Chicago, diagrama de flujo, lista de chequeo, lo que sea. Y recuerda que muchas veces vamos a decirlo así, este tipo de herramientas son complementarias entre sí. Por ejemplo, uno hace una y después utiliza la otra para lograr el efecto deseado de la mejor manera. Ok, profesor, ya lo entendí. Muchas gracias por su explicación. Ajá. ¿Alguna otra duda? Ver. Bueno, vamos a ver aquí. Si no hay más dudas, no hay más problemas al respecto, podríamos dar por terminada